Así lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Así lo entiendo. Hoy comparto este espacio con mucho gusto con Andrea Chávez, analista política, que nos va a ayudar a entender a fondo los temas que están moviendo nuestro país y sin duda alguna, pues la violencia de género es uno de ellos y nos preocupa a todos. Los ataques con ácido a mujeres se han presentado con mayor frecuencia en México. Sin embargo, y a pesar de la gravedad del problema, autoridades judiciales y de salud no cuentan con registros oficiales sobre las agresiones. Además, las sustancias o ácidos con que se cometen estas agresiones no están reguladas, aunque usted no lo crea. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo tipo penal en referencia a las lesiones en razón de género, que consisten en ataques a una mujer que le puedan provocar alteraciones o daños infamantes o degradantes en su rostro, senos u órganos genitales. Por ejemplo, arrojarles ácido. Con los cambios hechos al Código Penal Federal, se establece que se impondrán, escúchame bien, de 10 a 15 años de cárcel a quien cause lesiones a una mujer en razón de su género, y la pena aumentará de 15 a 20 años si entre el presunto responsable y la víctima hubo alguna relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad y que haya motivado a este tipo de lesiones. Estamos ante casos que sin duda alguna indignan a todo el país, a ti, a mí, sin duda alguna, y las penas a mí me parecen pocas y me parece muy necesario legislar aún más y con más fuerza en cuestión de género. Correcto. Los ataques con ácido son una modalidad de agresión violenta cuyo objetivo no es necesariamente causarle o infringirle un dolor a la víctima, sino también terminar con su dignidad, terminar con lo que quiere de ella misma, terminar con su personalidad, mutilarla. Es una intención de degradar su físico, su persona. Este tema tuvo relevancia tras un caso reciente de una saxofonista llamada María Elena Ríos. María Elena Ríos sufrió un ataque de ácido por parte de un empresario, quien había sido diputado por el partido del PRI. Y lo triste es que fue tendencia noticiosa no por la víctima, sino porque el agresor había sido diputado, y entonces estamos inmersos en esta lógica violenta en la que las mujeres somos un objeto desechable, somos un objeto tristemente, pues, rezagado, que no tiene importancia y que solo puede ser tendencia si su agresor era famoso, si agresor estuvo en gobierno. Este punto que tú apuntas me parece muy importante, porque no hay cifras, y no hay cifras no porque quizás no haya denuncias, sino porque los casos no se toman en cuenta hasta que se convierten en casos realmente mediáticos, y eso es lo triste del asunto. Es correcto, yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque lo que debería generar indignación es el hecho cometido en contra de la mujer. No es que la persona o el agresor haya formado parte de algún grupo de poder, no es. La importancia no está en el agresor, la importancia está en la víctima. Por supuesto. Y a nosotras que hemos estado en esta lucha durante varios años y que hemos dedicado parte de nuestros esfuerzos a erradicar estas violencias de las que somos víctimas, pues nos duele que eso sea lo que tomen en algunos momentos los medios de comunicación. Y muchas veces lo que se dice para realmente generar justicia es la prevención, sí, pero además el resarcir el daño. ¿Cómo resarcir un daño que es permanente? Un daño que no solamente es físico, sino mental, porque en cuestión de autoestima y en cuestión de cómo marca la vida de una mujer que fue agredida y que fue marcada de por vida en rostro, en brazos, en genitales, en lo que sea, por un ataque con ácido, pues simple y sencillamente es imposible de hacer. Por lo tanto, a mí la pena aquí me parece que se queda corta. Sí, tú lo apuntabas muy bien. Ese es uno de los más grandes problemas del derecho en el tema de la justicia, cómo uno establece cuánta va a ser la pena, la gravedad, o digamos, el periodo de la pena digno y justo para regresarle un poquito a la víctima y a las familias de las víctimas algo que les quitaron, la dignidad, la vida, el gusto por vivirla. Y nunca va a ser sencillo decir que, a pesar de que le apliquen la pena máxima,
pues uno se sienta cómodo con eso, porque se ha perdido todo, se ha perdido el gusto por vivir la vida. Sin duda alguna. Miren, de acuerdo con la asociación Acid Survivors Trust International, al año ocurren 1.500 ataques con ácido en el mundo, de los cuales 80% es contra mujeres, por lo que se considera un tipo de violencia de género. Además, solo el 40% de los casos se denuncia, el 90% de los atacantes son hombres y en su mayoría tienen alguna relación con la víctima y además quedan impunes. En México, como en los demás países, los ataques con ácido pues no se denuncian regularmente y solamente, como bien decíamos, es cuando son mediáticos estos casos, es cuando se da cuenta del asunto. Los ataques de este tipo son cada vez más frecuentes, pero a pesar del problema, las autoridades no cuentan con registros oficiales sobre las agresiones. El ataque más reciente, como decíamos, de este tipo es el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien el pasado 9 de septiembre fue atacada con ácido en su domicilio. En este caso, pues el presunto autor intelectual del ataque ha sido señalado como el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional y pues con quien la víctima mantuvo una relación laboral y sentimental. Pero este no es el único caso. En mayo del año pasado, en Aguascalientes, Sandra Verónica Aguilar y su hijo fueron agredidos con ácido muriático por su expareja, Javier Otero, quien tras el ataque ingirió el líquido y murió el 2 de diciembre de 2018. También Esmeralda Millán, de 24 años, y su madre, Verónica, de 43, originarias de Cautlancingo, Puebla, fueron atacadas con ácido corrosivo por Fidel N., de 28 años, quien era expareja sentimental de la joven. Y estos solamente son 3 de los muchos casos. Correcto. Seguramente hay muchos más de los que no hemos escuchado. Entonces, ¿qué hacer? Primero que nada, para tener cifras. Y en segundo, ¿qué hacer para regular el acceso a este tipo de ácidos, que es como ir a la tlapalería, tan fácil como es? Claro, pues el número de estas agresiones está creciendo en Oaxaca, está creciendo en Aguascalientes y lamentablemente pues no hemos visto una respuesta pronta de parte de los gobiernos estatales de estos estados. O sea, no está legislado en todo el país. Recientemente presentó una iniciativa el Partido Verde, me parece, en Cámara de Diputados, para poder tipificar un delito específico para los ataques con ácido, porque si bien el género es el de las lesiones, para nosotros poder evidenciar una violencia tan simbólica como esta, se tiene que crear un nuevo tipo, correcto. Y entonces está a la espera de que se apruebe en el Senado y por supuesto que se debe castigar de manera especializada con cierta investigación. Y qué bueno que tocas el tema de los ácidos que se utilizan, y es que puede ser un ácido tan sencillo como el que utilizamos para limpiar las estufas, el que utilizamos para limpiar a lo mejor el moho de nuestras regaderas. Y está al acceso de, déjame decirte que hay personas que piensan que los agresores son un caso excepcional, particular, raro, que son unos loquitos, que no sé qué, pero es casi forma parte del denominador común. Y entonces tener esa arma tan disponible y tener todo un sistema y toda una historia sumamente patriarcal, pues lo hace un combo terrible para nosotras las mujeres de violencia. ¿Cómo legislar para poder pues tener un poco de control sobre estas sustancias? ¿Qué habría que hacer? Desde luego que debe haber un control con respecto a las cantidades que se venden, con respecto a los tipos que se venden, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una trabajadora doméstica, una madre del hogar, nosotros queremos comprar, no sé, lejía para limpiar quizá nuestros utensilios de casa o lo que sea? Yo creo que debería ser las cantidades, la sustancia, pero desde mi punto de vista no está ahí la solución. No está en prohibir la venta de estas sustancias, sino está en prevenir la generación de este tipo de conciencia en los hombres y en las mujeres de que pues somos objetos y que somos víctimas perfectas para este tipo de violencias. Y hablando de violencia de género, el feminicidio ha crecido de manera exponencial en nuestro país. De 2012 a la fecha,
Un 137.5% es lo que creció. Esta cifra fue revelada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. A pesar de ello, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sugirió hacer reformas al Código Penal Federal para desaparecer el delito de feminicidio y considerarlo más bien como un agravante del homicidio. En un comunicado, la Fiscalía General de la República anota que este delito está considerado en 28 códigos penales de entidades federativas y en el régimen federal. Actualmente impone 7 condiciones, requisitos y circunstancias que, a su decir, complican su judicialización. En su tesis, la Fiscalía sostiene que si el delito simplemente se tipifica, se mantiene como un homicidio en contra de una mujer. Señalan que debería de contar con un agravante y la penalidad más alta debe ser de 40 a 70 años, que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado. El INMujeres reafirma la necesidad de que el feminicidio sea reconocido en el Código Penal. Señalan que eliminarlo no solo significaría un retroceso en términos de derechos humanos, sino también una fractura más para el sistema de justicia mexicano. ¿Por qué importa conservar su tipificación? Es muy importante. Deja que te doy un antecedente rápido de cómo llegamos a esta victoria, porque es una victoria la tipificación del delito de feminicidio para todos los que estamos envueltos en este tema y que hemos luchado por los derechos de las mujeres y un acceso a una vida libre de violencia. Se empezó a visibilizar el tema del feminicidio por ahí de los inicios de los 90, 93, en particular en Ciudad Juárez. No es hasta 2009 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia en contra del Estado mexicano por un caso llamado el caso de Campo Algodonero, en donde Berenice Trujillo, Claudia Ivette González y muchas otras jóvenes perdieron la vida. Y se hace evidente la necesidad de tener un instrumento legal que pudiera combatir especializadamente a este tipo de violencia. Y nosotras lo exigimos, y no es hasta 2012 que se tipifica en el Código Penal Federal. Ahora, la ley es muy clara, ¿no? O sea, la tipificación me parece que no es que sea complicado poder decir, oye, la mataron por razón de género. Estamos hablando de si eran pareja, de si hay lesiones previas, de si hubo violación. O sea, ¿por qué realmente están diciendo que es complicado tipificar? Mira, yo estuve elaborando en el Observatorio de Violencia Social y de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a mí me tocó presenciar y coadyuvar en muchos de los procesos de casos de feminicidio y desaparición forzada con presunción de trata. Se nos estaban yendo los delitos de feminicidio como homicidio calificado porque efectivamente mientras 28 de las legislaciones locales tienen tipificado este delito, no se tiene al igual que en el Código Penal Federal. En el Código Penal Federal, en el artículo 325, se dice, comete feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Y luego enlista 7 fracciones de cómo debemos de entender las razones de género. Lo complicado de esto es que todo lo que no está enlistado dentro de esas 7 fracciones no son razones de género para el derecho. Entonces, sí es cierto que necesita perfeccionarse porque se nos están yendo los feminicidas y no entran dentro de los índices, no entran dentro de las estadísticas y así no puede haber un diagnóstico claro para hacer buena política pública. Entonces, desde mi particular punto de vista, no se debe tocar la tipificación porque se desvisibiliza. Correcto, porque es un acto simbólico y es una lucha y una victoria a través de tanta historia de duelo de nosotras las mujeres, pero yo sí creo que deba perfeccionarse y creo que aquí entra un punto fundamental que va a ser la necesidad de establecer el Código Único Penal, porque de esta manera podemos tener un estándar homologado, un estándar uniformado de qué es lo que necesitamos estar viendo en las investigaciones de los ministerios públicos, lo que necesitamos estar viendo en las resoluciones de los jueces para por fin darles un poco de justicia a las mujeres. Lo que estás diciendo es que más allá de eliminarlo, ¿no? Y de ponerlo como un homicidio calificado con agravantes, lo que se tiene que hacer es legislar
para calificarlo mejor y además, sin duda alguna, capacitar a los jueces, a la policía, a los MPs que investigan este tipo de casos para que realmente se llegue a una sentencia correcta. Es correcto, y va de la mano. A ver, la Cuarta Transformación dentro del Congreso estableció que feminicidio es ya delito grave. Y bueno, con esto se tiene que acompañar una medida de capacitación a los que están formando las carpetas de investigación, a los que están acompañando a las víctimas, que las están asesorando y además a los que están juzgando. Es muy importante que ellos conozcan cuáles son las razones de género, que no nada más son esas 7 fracciones que están incluidas dentro del artículo 325. La razón de género es muchísimo más amplia. Ahora, yo creo que sería importante hablar de la prevención y me refiero a un caso que ha movido y ha simbrado a México, sin duda alguna, el caso de Ingrid Escamilla, que no es un caso único, ¿no? Es uno de tantos feminicidios que hemos visto en nuestro país a lo largo de los años y específicamente en 2019 que se vio este crecimiento tan amplio. Pero Ingrid en 2019 ya había denunciado violencia familiar y se quedó en el MP como una queja y nadie hizo nada. Correcto. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Porque no es tanto solamente tipificarlo y castigarlo, sino no llegar a eso. Sabes que Ingrid Escamilla había en el año pasado interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar, pero se desiste en un momento del proceso, dejando de lado la denuncia. Y esto no es culpa de ella, es culpa de una sociedad que no la ha apoyado, es culpa de un gobierno que no le ha dado oportunidades y que la hace depender, no sé si emocional, económicamente, de un hombre. Y la respuesta del Estado ante un desistimiento de una denuncia no puede ser nada más dejar de investigar, porque no sabemos en qué circunstancias se encuentra esa persona que está denunciando, no sabemos qué tipo de dependencias tenga la persona a la que está denunciando. Y déjame decirte algo muy importante, Ingrid Escamilla es la voz de las que no son tendencia noticiosa, porque esto viene pasando en provincia, como nosotros le llamamos aquí en Capital a los otros estados, esto viene pasando en provincia desde los años 90, con la misma brutalidad, con la misma hazaña, con la misma violencia, pero no tienen tendencia noticiosa. Es lo que te decía, y eso es lo que no está bien, o sea, correcto. Que no se le dé luz. Hace poco tuvimos el caso mediático. de Abril, por ejemplo, también, que tuvo muchísima inconformidad y muchísimo enojo en las redes sociales, pero es recordar que no es una, son de 10 a 11 víctimas de feminicidio por día. Sí. Y que desde el 2015 ha crecido en 135%. Pues ya veremos qué pasa con esta legislación. Esperemos que todas las voces que se han alzado se escuchen y que este delito no se destipifique, sino que más bien se trabaje un poco más para poder llegar a sentencias justas. Y vámonos a otro caso de violencia, sin duda alguna, que es el ciberacoso. Los packs, la pornovenganza y la violencia digital contra las mujeres ahora son delitos castigados de 6 hasta 9 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida. La pena se agravará cuando la víctima sea un familiar, tenga una relación de noviazgo, matrimonio o laboral con el victimario. Dicha iniciativa fue creada por Olimpia Coral Melo, que tú me decías que la conoces. Sí. Esta chica que a los 18 años fue víctima de violencia digital cuando un video sexual acabó con su reputación en su pequeña ciudad, en Huahuanchinango, Puebla. El video provocó que se encerrara en su casa por 8 meses, que intentara suicidarse en 3 ocasiones por las críticas de todo el pueblo y pues ahora aprobaron una ley con su nombre en más de 10 estados del país. Esto es un gran logro también en la Ciudad de México. Esta ley implica 3 reformas: reconocer los delitos contra la intimidad, es decir, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, reconocer el ciberacoso, el delito que genera violencia sexual en Internet, la ley de acceso que servirá para generar conciencia entre las instituciones sobre los derechos sexuales, la violencia digital y su difusión de esta entre los ciudadanos. Y esto me parece bien importante porque además son delitos que no le pasan nada más a mujeres adultas y cada vez lo vemos más en niñas de 10 años, de 13 años, adolescentes que de por sí están pasando por cambios hormonales y por cambios de personalidad que no entienden lo que está sucediendo. Imagínate que a eso le añades una difamación en redes sociales. Olimpia Coral es una guerrera porque lo que está haciendo no es ni su responsabilidad moral,
ni su responsabilidad legal. Ella está poniendo todo de sí, habiendo sido víctima y habiéndole fallado todas las instancias e instituciones de este Estado para poder hacer posible la no revictimización de otras mujeres. Ella es una activista por los derechos cibersexuales de las mujeres. ¿Y por qué es importante los derechos cibersexuales de las mujeres? Son las expresiones de los nuevos derechos modernos que surgen a través de la tecnología, los avances, y a mí me parece muy importante porque si bien nosotros sí tenemos protegido en el Código Civil el derecho a la imagen y podemos cobrar no sé cuánto dinero porque nuestra imagen se utilice sin nuestra voluntad, no tenemos el delito de cuando se utiliza en contra de nuestra voluntad. Claro. ¿Y cómo surge esto? Surge, por lo general, cuando hay una relación amorosa, de confianza, y una mujer le concede la confianza a su pareja en un momento de complicidad, de lo que sea, y en algún momento se ve rota esta relación, y después la pareja se aprovecha de esa confianza. Sí, el sexting no es el delito es compartirlo. Es correcto. Y además, ¿qué es lo grave? Que además se revictimiza a la mujer en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la calle. No es sencillo encontrar trabajo con esos videos en el internet que no van a estar caídos mañana, sino que pueden estar ahí por siempre, para siempre. Esta es una expresión moderna de la violencia machista. ¿Y sabes qué es lo preocupante? Que hay grupos en Facebook de 180,000 seguidores que comparten estos packs. 180,000 seguidores, casi podrían formar un partido político nacional. Y yo te voy a decir que yo he conocido casos, tengo una hija que es adolescente, de niños bien pequeños, ¿no? Estamos hablando de 12, 13 años, en los que en todas las escuelas se comparte. Que lo sepan, también los padres de familia tenemos que actuar y tenemos que educar a nuestros hijos y decirles que ellos no pueden estar compartiendo ese tipo de cosas porque no es una broma y porque no es un chiste y porque hoy ya está penado. Son 10 ciudades, ojalá que lleguemos a los 32 estados. Y que la sociedad sepa que no es culpa de la mujer haberse tomado una fotografía, compartir su intimidad, una expresión tan viva de la sexualidad de una persona. No es culpa de la mujer, es culpa de la persona que decide traicionar la confianza que se le entregó y publicar unas fotografías en contra de la voluntad de una mujer indefensa en este caso. Sin duda alguna, el que tendría que estar señalado sería la persona que lo comparte, no la persona que tuvo esa confianza. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, mi querida Andrea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Esta es tu casa y espero tenerte más seguido. Vamos contigo, Aline, que vas a tener en Contrastes. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos. Efectivamente vamos a seguir con este tema sobre el ataque con ácido. Vamos a ver cómo está tipificado, cuántos años se agregaron al Código Penal sobre este delito y lo analizaremos con nuestros panelistas de organizaciones no gubernamentales. Pues ahí lo tienen, no se lo pierda. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Así lo entiendo. Muchas gracias también a mi querida Andrea Chávez por estar aquí conmigo y compartir pues tu opinión y para que la gente lo entienda mejor. Y yo lo espero el día de mañana en punto de las 4 de la tarde con más de Así lo entiendo. No se lo pierda.